Regálenme un segundito, coloco aquí el cronómetro. Bueno, listo, hermanos, vamos a ir a nuestra carta a Timoteo para empezar a estudiar esta última parte. Creo que nos quedan como unas pocas predicaciones ya para terminar esta segunda carta de Timoteo. Y vamos a recordar un poquito que vimos en las últimas enseñanzas. Pablo le hizo un encargo solemne a Timoteo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el encargo que le hizo? A ver. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pero ¿cómo debía predicarla? A tiempo y fuera de tiempo. Sea el momento oportuno o no lo sea, en todo tiempo, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero también le advirtió de los falsos maestros. ¿Qué iban a hacer esos falsos maestros? ¿Qué harían? Apartarán, ¿cómo decía? Apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. En contraste le dice, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado y el tiempo de su partida estaba cercano. Él había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en estos últimos enseñanzas. Entonces recuerde, hay un mandato solemne, una advertencia, y Pablo ya está a punto de ser sacrificado, a punto de salir del campo de batalla, de haber dado la pelea, de haber cumplido. Sale del campo de batalla con la frente en alto, porque las palabras de Pablo no son de tristeza, no son de derrota, las palabras de Pablo son de satisfacción, son de gozo. Cumplí, hice lo que el Señor me mandó a hacer y salgo del campo de batalla bien. Timoteo, te entrego la antorcha, el testimonio, continúa. Eso es lo que le está diciendo, mire. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Y en esos versos que estudiaremos, Pablo dará sus últimas instrucciones, las cuales tienen buenos principios bíblicos para nosotros, para aplicar a nuestras vidas. Pero antes oremos, para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor Dios poderoso, Señor justo y fiel, gracias te doy, Dios, por tus bendiciones, Señor, que son nuevas cada día, así como tus misericordias, Señor. Gracias porque nos regalas un domingo más, Señor. Nos regalas un domingo más, Señor, en este nuevo año, para poder estar hoy en este día, en el día del Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar este tiempo aquí, Señor. También te pido por aquellos que no pudieron venir, Señor. Que permitas tú, Dios, que puedan seguir, Señor, aprendiendo de tu palabra y que puedan siempre poner en primer lugar, Señor Dios, el día en que nos congregamos juntos como iglesia para adorarte y aprender de ti, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y habla a nuestras vidas. Usa mi vida, Señor Dios, como un vaso de barro, Dios, para hablar a tu pueblo. Y permite que el corazón de cada persona hoy aquí presente esté dispuesto, Señor, a escucharte. Quita la pereza, Señor Dios, quita la apatía. Quita toda cosa, Dios, que impida que tu palabra haga la obra que tiene que hacer hoy en nuestras vidas, Dios. Gracias te doy, Señor, por todo y pongo todo en tus manos. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Con ese contexto que tenemos de Timoteo, vamos a mirar qué es lo que va a suceder. Instrucciones finales. Instrucciones finales. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:9. Segunda de Timoteo 4:9.
Es una palabra corta que va a dar Pablo, pero vamos a ver qué le está diciendo con esto. Procura venir pronto a verme. Así de simple, mire. Procura venir pronto a verme. Bueno, todos sabemos del cariño que tenía Pablo hacia Timoteo. Lo amaba ¿cómo? Como a un hijo en la fe. Pero eso le dice, mire, haz lo posible por venir pronto a verme. Date prisa, le está diciendo. Pablo anhelaba ver a su amado colaborador. Haga de cuenta como usted cuando anhela ver a alguien, ¿no? Por ejemplo, yo cuando pasa este año, anhelo ver a mi familia nuevamente, poder ir a verlos allá a Ipiales, ver a mi madre, y es una alegría para uno, ¿no? Y supongo que para ellos también están, que a qué horas uno está allá. Entonces hay un sentimiento mutuo, ¿sí? Esto sucedía, mire, Pablo anhelaba ver a su amado colaborador, pero también era muy importante y urgente que Timoteo fuera pronto. ¿Por qué? Porque los días de Pablo estaban contados, el tiempo de su partida estaba cercano. Mire, el tiempo de su partida estaba cercano. Recuerdo a ella es señora, ¿no? En ese tiempo era joven, ¿no? Una joven en esa época que estaba acá en un campamento misionero, me acuerdo. Ella iba a los jóvenes en Ipiales y cuando estaba acá en Bogotá le avisaron que la mamá estaba agonizando. Entonces le dijeron, tienes que venir pronto porque tu mamá está agonizando. Y ella, me acuerdo que le colaboraron, cogió un avión y se fue, pero cuando llegó su madre ya había muerto, mire. No alcanzó a despedirse personalmente. Sí, no alcanzó. Pablo le dice, apresúrate, Timoteo, porque ya estoy pronto a ser sacrificado. Apresúrate. Y debemos tener en cuenta que en esa época no era fácil trasladarse. Primero, se necesitaban tiempo, recursos. No era hoy como coger un avión y en 2-3 horas estamos ya en otra ciudad. Era muy difícil. Además, el camino era largo y peligroso. Era peligroso, mire. Y además los cristianos estaban en la mira. Pero él tenía que llegar lo más pronto posible. Entonces, ¿por qué Timoteo deseaba ver de manera tan urgente? ¿Por qué Pablo deseaba ver a Timoteo de manera tan urgente? Aparte de que el tiempo se acercaba, también quería llenarse de gozo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo se sentía muy solo. Hermano, pero es el apóstol Pablo. Así sea el apóstol Pablo, era un ser humano que sentía, que tenía tristeza, que se angustiaba, mire. Y quería llenarse de gozo, se sentía muy solo. Deseaba ver a su hijo en la fe. Aquel hijo que había sido fiel y leal hasta los últimos días de Pablo, mire. Pero mire, la visita de Timoteo no solo serviría para darle consolación a Pablo, no solo para eso. ¿Sabe también para qué serviría? Para animar a Timoteo y darle las últimas instrucciones. Imagínese Timoteo haber estado con este mentor toda su vida y ahora se iba. ¿Cómo se sentiría uno? ¿Qué voy a hacer? Ya no va a estar Pablo para aconsejarme, para decirle cómo hago esto o aquello. Las últimas instrucciones, las cuales servirían a Timoteo para continuar con la obra, después de que Pablo fallezca, mire. Mire qué hermoso que es que se puedan llegar a formar esas relaciones en medio de la iglesia, ¿no? Relaciones profundas entre dos hermanos, entre un mentor y su discípulo, mire. Entre dos amigos, una relación de fidelidad, amor genuino y consuelo, mire. Bonito eso, ¿no? Que usted pueda contar con alguien en las buenas y en las malas. Su discipulador, su amigo, su hermano en la fe. Ahí siempre, mire. Pero qué triste también cuando parta, ¿no? Qué triste, mire también. Versículo 10, 2 Timoteo 4:10. Entonces Pablo le dice, procura, Timoteo, venir pronto a verme, procura, apresúrate. Como decimos nosotros, afánate, Timoteo, afánate, apresura tus pasos. Y le dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. A veces utilizan ese texto para decir que un cristiano apostata de la fe o pierde la salvación, ¿no? Es que miren, Demas era un cristiano y apostató y se fue al mundo, se perdió. Pero vamos a analizar bien el texto, mire.
Vamos a analizar bien el texto. Demas me ha desamparado. En contraste con Timoteo, que era un hombre fiel, habían otros que habían abandonado a Pablo. ¿Se acuerdan segunda de Timoteo 1:15? ¿Quiénes lo abandonaron? 2 hombres. No. Leámoslo, segunda de Timoteo 1:15. Y recordemos un poquito, a ver. Segunda Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Mire, estos 2 negaron a Pablo, se avergonzaron de las cadenas de Pablo, posiblemente por la persecución y la situación que le atravesaba. Se avergonzaron. Pero en este verso menciona a otro, mire, llamado Demas. ¿Qué significará ese nombre? A veces es bueno saber los nombres, ¿no? Mire, el nombre Demas, para que le sirva ahí de dato, lo tenga ahí. Demas viene de Demetrio, ¿sí? Hasta ahora no he encontrado a nadie que llame Demetrio, ¿no? No sé si usted, ¿sí? Demetrio es el abreviado de Demas, mire. ¿Qué significaba ese nombre? Consagrado a Deméter, era una diosa griega de la agricultura y la fertilidad, ¿sí? Un nombre muy utilizado en ese contexto griego, de Demas. ¿Quién había sido Demas? Un colaborador de Pablo, mire, cercano, porque él andaba junto a Lucas y también junto a Epafras y Pablo. O sea, era un colaborador cercano. Colosenses 4:14, mira. Colosenses 4:14. Mire lo que dice. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí estaba metido el Demas, mire. Saludando. Filemón 1:24. Filemón 1:24. Ahí sí le doy más tiempito para que lo busque, mire. Filemón 1:24. La Biblia más rápida del oeste, ¿no? ¿Quién es? Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, mire, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Usted cuando escucha colaborador, a qué le suena? Mi colaborador. O sea, es cercano. Trabaja junto, está ahí. Más en medio de la obra. ¿Sí? Más en medio de la obra. Entonces yo puedo decir, Eddie es mi colaborador, mire. Yo soy el colaborador de él. Porque servimos en medio de la obra. ¿Sí? Y así todos nosotros en medio de la obra, mire. Mis colaboradores. Pero al final, ¿qué pasó? Demas desamparó a Pablo, mire. La palabra que se usa para desamparado aquí significa abandonar por completo. Es con la idea de dejar a alguien, pero en una situación precaria, difícil. En una situación difícil. Mire, hay personas, amigos, familiares, compañeros, que te pueden abandonar parcialmente. ¿Sí se ha dado cuenta? Te llaman, te saludan, pero no están ahí en el momento difícil o no están ahí para compartir cercanamente. Yo he conocido gente así, nos hablábamos antes, charlábamos, pero poco a poco se fueron apartando, mire. ¿Sí? Pero otros te abandonan completamente. Ya no, jamás vuelves a saber de ellos. Y lo peor de todo es que te abandonan en el momento más difícil y cuando más los necesitabas, en pleno desierto. ¿Ha conocido esas personas? Sí, así era Demas, mire. Abandonó completamente a Pablo en el momento que más lo necesitaba. Mire, Demas fue posiblemente un discípulo de los buenos tiempos. ¿Sabe cuál es el discípulo de los buenos tiempos? Cuando todo marcha bien, anda. Pero cuando las cosas se ponen malas, comienza a apartarse. Demas fue un discípulo de los buenos tiempos que no calculó el costo y el compromiso de seguir a Cristo. Cuando vino la persecución, como que esta cosa ya no me agrada mucho, ¿no? Al principio, ando junto a Pablo, el grande apóstol, y también anda Lucas y Epafras. No, pues qué bonito, vamos muchachos. Pero cuando ya vino la persecución y a Pablo lo encarcelan,
como que ya no me gusta mucho andar con Pablo, como que mejor me aparto. Así era Demas, mire. Un discípulo en los buenos tiempos que no calculó el costo verdadero de seguir a Cristo, de seguir a Cristo. Así hay mucha gente, mire, que yo soy cristiano, dicen, yo creo en Cristo, ay, qué bonito. Pero cuando comienza la persecución, cuando tu familia te empieza a atacar, cuando tus supuestos amigos en la universidad, en el colegio, se apartan de ti, como que ya no me gustó mucho seguir a Cristo. No, yo creo que mejor no me vuelvo tan fanático. No. Discípulos que no calculan el costo de seguir a Cristo, mire. Y cuando la cosa se pone mala, abandonan. Esos son los más, digamos, difíciles para confiar. Porque pueden abandonar la obra de un momento a otro. Demas, mire. Y el texto dice que lo abandonó, ¿cómo? Amando más este mundo. Mire, la palabra mundo que utiliza ahí es muy distinta a la palabra mundo que utiliza Juan. Aquí la palabra mundo es cosmos. Cosmos. También se lo llama el siglo presente. Dice que amó más el mundo y se fue a Tesalónica. Demas pudo haber considerado que esta ciudad de Tesalónica era un puerto seguro. Mire, Tesalónica era un puerto donde llegaba mucha gente y generalmente era una ciudad muy próspera, muy próspera. Entonces Demas posiblemente era de allá o vio un lugar seguro para estar sin persecución por el momento. Y se fue a Tesalónica. Él amó el siglo presente, mire. ¿Y sabe qué es el siglo presente? La vida mundana sobre la tierra. Primera de Juan 2:15 al 17. Primera de Juan 2:15 al 17. Otra palabra que usan los autores para mundo es la mentalidad del tiempo presente, mire. La mentalidad del tiempo presente. La mente presente en este mundo. Primera de Juan 2:15 al 17. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, y al decir mundo, no está diciendo que Demas se fue a perder al mundo, o como decimos nosotros, se echó al mundo, a los placeres mundanos, a los vicios, a los deleites. No. Demas abandonó la obra, abandonó la misión. ¿Sabe qué? Demas abandonó el fervor a Dios. El fervor a Dios. ¿Por qué? Porque vio que la situación no era fácil. No quiso tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. No calculó el costo de seguir al Señor. Y miró más este mundo que las cosas espirituales. Eso sucedió con Demas, mire. Abandonó la obra, el llamado, la misión, el fervor por Dios. Cuando alguien dice, aquel hermano se fue al mundo y anda bailando, tomando, fornicando, etc., está equivocado porque esa persona no es hermano. No es hermano, mire. No es hermano. De acuerdo a la Biblia no es hermano. Es una persona que asistió al templo pero nunca nació de nuevo. Yo les decía a los hermanos de Berea lo que dice Pedro, que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo y el perro vuelve a su vómito, porque su naturaleza jamás fue cambiada, no nació de nuevo, mire. Y por eso volvió a revolcarse en el lodo. ¿Sí? Pero ¿puede que un verdadero cristiano se vaya al mundo? En el sentido de desentenderse de las cosas de Dios, sí. Como Demas, mire. La Biblia no dice que Demas no era creyente. Dice que se fue al mundo. No dice que no era creyente. Pero ojo, no se fue a los deleites del mundo. Aquí por eso le digo, mundo es el siglo presente.
lo que nuestros ojos ven, mire, cada día. ¿Puede que un verdadero cristiano se vaya al mundo? En el sentido de desentenderse de las cosas de Dios, sí. No que ande pecando o en las cosas de la vieja vida, pero ya no le interesa congregarse, ya no le interesa servir, ya no quiere crecer espiritualmente. ¿Ha conocido usted personas así? Se convierte en un cristiano apático, sin fervor, apagado. Ya no hay fuego en su corazón por Dios. Su vida está en automático. Incluso si asiste o sirve en el templo, lo hace porque le toca o por costumbre. Ya no hay fuego en su corazón por Dios. Ya no quiere a Dios. Voy a la iglesia, pero porque toca, porque los hermanos pues comienzan a llamarme, me toca ir, pero ya no hay fuego en su corazón por Dios, ya no hay amor. Ha dejado el primer amor. Ese es un cristiano que se va al mundo. Aún puede estar aquí en la iglesia sentado en una silla, pero su corazón está en el mundo. Su mente está en el mundo. No está en las cosas de Dios. Se ha apartado de Dios. Amar este mundo para un creyente, hermanos, es centrarse en la cotidianidad de la vida. En cosas que no son malas, pero que poco a poco te van apartando de Dios. Como dije una vez, mire, ver películas no es malo, hacer un deporte, practicar un hobby no es malo, etcétera. No son cosas malas, pero cuando te quitan el tiempo que le pertenece a Dios, cuando se ponen en primer lugar en tu vida, estás amando más este mundo. Estás amando más este mundo. Hermano, les decía la vez pasada, hay muchos que dicen, hermano, yo no me congrego porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. Estás amando más este mundo. Hermano, yo no tengo tiempo para hablarle a mis hijos del evangelio, eso toca que en la iglesia les digan, en escuela dominical. Estás amando más este mundo. Estás dándole prioridad a las cosas pasajeras de esta vida y estás dejando a un lado las cosas más importantes, espirituales. Las que de verdad valen, las que de verdad son importantes, mire. Ese es un cristiano que puede estar amando el mundo, mire. Segunda de Corintios 4:18. No lo busque, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. O sea, hermano, ¿quiere decir que yo no me preocupe por trabajar, por nada de eso? No. Significa que el primer lugar en tu corazón debe ser el Señor. Eso significa. El primer lugar en nuestra vida debe ser el Señor. Porque cuando le quitamos el primer lugar, estamos amando más este mundo. Más que al Señor. Amar este mundo es abandonar la obra. Darle la espalda a la vida espiritual, aún estando dentro del templo. Muchos están de cuerpo aquí, pero su mente está por otro lado, mire. Hay gente que dice, yo asisto a la iglesia, pero yo no quiero involucrarme en nada. Por favor, a mí no me llamen, a mí no me visiten, yo simplemente quiero ir, escuchar la prédica y ya. Y me voy para mi casa, yo no quiero hablar con nadie. A mí no me interesa involucrarme en nada de la iglesia, ni relacionarme con nadie. Es gente que está en la iglesia, pero está amando más el mundo, mire. ¿Qué tipo de creyente eres, hermano? ¿Eres un Timoteo comprometido con Dios y su obra? ¿O eres un Demas que abandona, que traiciona, que ha dejado su primer amor? ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Un Timoteo o un Demas? Santiago 4:4. ¿Cómo comienza diciendo Santiago? Mire. Oh, almas adúlteras. Ese oh, hay que prestarle atención, mire. Oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Mire, hermanos, es triste nombrar en pasado a aquellos hermanos que sirvieron en medio de la obra.
¿Te acuerdas de fulano, cómo servíamos, cómo venía a la iglesia, cómo ayudaba en esto, en aquello? ¿Dónde? Ya no está. Se fue al mundo. Ya no quiere congregarse. Ya no quiere servir. Me rechaza las llamadas. Me borró del WhatsApp. Gente que un día estuvo aquí, fervoroso, pero que ya no está, mire. Ya no está, abandonó. Dejó al Señor. Porque el Señor nunca nos deja a nosotros. Nosotros dejamos al Señor. Ay, Dios, tú no estás conmigo, siento que tú no estás. No, el Señor está ahí. El que se apartó eres tú, que ya no quiere estar con el Señor. Le dio la espalda. El Señor jamás nos abandona. Él lo prometió, voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero a veces nosotros nos alejamos de Él. Nos hacemos a un lado, mire. Él jamás lo hace. Jamás. Es triste recordar a esas personas, mire, que un día estuvieron, pero que ahora ya no están. Que antes eran fervorosos, pero que se apagaron. Se apagaron, mire. Triste. Por otro lado, también nombra a otro hombre. ¿Cómo se llama? Aparte de Demas. Crescente. Crescente, mire. ¿A qué le suena ese nombre? ¿Ah? Exacto, le atinó. El nombre en el original es el que crece, el que aumenta, el que prospera, mire. Es un buen nombre para que le coloque a algún hijo cuando tenga por ahí, mire. ¿Sí? Así se ha adoptado, mire. Crescente, el que crece, mire. A Keiner le vamos a decir crescente, mire, porque no para de crecer, mire. Cada día está más alto, mire. Crescente, el hermano Crescente. Aumenta. Mire, quien a diferencia de Demas, Crescente, debió haber sido fiel y confiable, porque Pablo lo envió a Galacia a continuar con la misión, mire, Galacia. Esta era una provincia romana, Galacia, mire, la parte central de Asia Menor, un lugar donde Pablo ministró en sus 3 viajes misioneros, mire, Galacia. Y lo está mandando a Crescente a que siga ya en la obra, mire, un hombre fiel, que estaba creciendo, no solo físicamente, sino lo más importante, espiritualmente. Mis hermanos, muchos podremos ser bajitos, pero si crecemos espiritualmente, eso lo compensa todo. Pero si somos bajitos y ni crecemos espiritualmente, estamos llevados. Debemos crecer espiritualmente cada día, ser unos crecentes, mire, crecentes. También hay otro que nombra ahí, ¿a quién? Tito. En el original viene de Titus. ¿Sabe qué significa? Honorable, defensor, protector. Tito. Él era un amigo y colaborador cercano de Pablo. Después de Timoteo, fue uno de sus amigos más cercanos que tuvo, mire, Tito. Y Pablo antes lo había dejado en Creta. Si Dios quiere vamos a continuar estudiando esta carta, ¿no? Lo había dejado en Creta. Después Tito debía llegar a Nicópolis, para pasar el invierno con Pablo. Miren lo que le dijo en Tito 1:5, algo que vamos a estudiar más adelante. Tito 1:5. O sea, Tito era un hombre confiable, como Timoteo, un hombre que no abandonaba la obra, un hombre fiel. Mis hermanos, nosotros a veces quisiéramos que todos sirvan en medio de la obra, pero ¿sabe qué? Hay personas que sabemos que de pronto van a abandonar la obra, que hoy se comprometen y que mañana no van a estar. Pero eso siempre debe haber fidelidad en lo que el Señor nos encomienda en medio de su iglesia. Fidelidad y compromiso siempre. Que a veces podemos fallar, sí, pero debemos seguir adelante en la obra, siempre. Tito 1:5, le dice Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así como yo te mandé. Mire, Tito estuvo con Pablo en Roma en el tiempo de este segundo encarcelamiento. O sea, fue un hombre que no se amedrentó por eso. Y en este verso se hace la última mención de él. ¿Hacia dónde sería enviado? Ahí dice en el texto, ¿hacia dónde? Dalmacia. Se conoce también como Yírico.
Un lugar que Pablo había nombrado en las cartas a Timoteo, en la primera carta, mire, Yírico. Una provincia romana al noroeste de Macedonia, Yírico. Versículo 11, 2 Timoteo 4:11, sigamos. ¿Qué dice Pablo? Mire, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Mire, cada uno de sus colaboradores había ido a una misión, a excepción de Demas, que abandonó la misión y abandonó a Pablo, mire. Y Pablo dice que solo Lucas está con él. Me gustó este nombre Lucas. ¿Sabe qué significa Lucas? ¿A qué le suena? Luz. Luz. El nombre significa luminoso, el que trae luz, mire. Lucas. Aquí no tenemos a nadie que llame Lucas, no. Lucas. ¿Quién fue Lucas? ¿Qué escribió Lucas? A ver. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Mire, él fue un fiel amigo de Pablo y también fue su médico personal. Él visitaba a Pablo en la cárcel y estaba pendiente de Pablo, mire. Estuvo con Pablo en Filipos, también lo acompañó a Jerusalén, más tarde estuvo con él en Cesarea y lo acompañó a Roma. Aún estuvo con Pablo durante el primer encarcelamiento en Roma, mire. Lucas era un hombre que no abandonaba, traía luz donde quiera que estaba, la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Un hombre fiel, mire. A veces nosotros hemos sido fieles, hermanos, con los demás. A veces no hemos sido fieles, mire. Lucas era un hombre fiel. Colosenses 4:14, no lo busques, es corto. Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, mire. Lucas, el médico amado, y Demas. Triste, ¿no? Triste que Lucas esté ahí con Demas sirviendo y que ahora Demas ya no esté. Ahora Demas se fue, mire. Pero Lucas seguía ahí. Pablo también dice, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Sí sabe qué significa el nombre Marcos? ¿A qué le suena? ¿Ah? Martín, dijo por allá. Martillo, fuerza. Marcos es como un martillo, fuerza, mire. Dice, toma a Marcos y tráele contigo. Lo cual evidencia que Marcos vivía en la ruta por donde Timoteo tenía que pasar, desde Éfeso a Roma, y tenía que irlo llevando, mire. ¿Sí? Aquel Marcos, ¿quién fue? El autor del Evangelio de Marcos. También es llamado Juan, ¿sí? O Juan Marcos. En algunos pasajes se llama Juan. ¿Qué fue para Bernabé, Marcos? ¿Cómo? Sobrino, bien mi hermano, sobrino de Bernabé, mire. ¿Sí? Y también fue un colaborador devoto, fiel, mire. Colaborador devoto. Incluso el nombre Juan significa, mire, Jehová es misericordioso o el Señor ha mostrado gracia. Un nombre muy bonito, mire, Juan Marcos. Pero mire, en Hechos recordamos una situación que pasó con Juan Marcos. ¿Se acuerda qué pasó? En Hechos de los Apóstoles. En una misión donde iban Pablo, Bernabé y Marcos. ¿Qué pasó con Juan Marcos? En Hechos de los Apóstoles. ¿No se acuerda? Abandonó a Pablo y a Bernabé de manera vergonzosa, no quiso seguir. Incluso causó distanciamiento entre Pablo y Bernabé, mire. En Pablo y Bernabé. Pero ¿sabe qué? Ahora se había convertido en un siervo valioso. Leámoslo, mire, Hechos 15, 36 al 39. Hechos 15, 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a sus hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esa era la misión. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Pero qué pasó? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Y qué pasó? Y hubo tal desacuerdo entre ellos
que se separaron en uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Mire, uno podría decir, ay, ese Marcos, no, terrible ese Marcos, abandonó la obra. Pero mire lo que está pasando aquí. Dice Pablo, me es útil para la obra. Me es útil para la obra. Me es útil para el ministerio. ¿Qué miramos aquí, hermanos? Primero, el corazón de Pablo. No era un corazón que tenía resentimiento, rencor. A veces nosotros tenemos alguna situación con algún hermano y ¿sabe qué pasa? Nos cargamos el corazón y ya ni más. Es que ese hermano, mire, no hizo lo que debía, ni más de aquí. Pero mire lo que hace Pablo. El Señor da segundas oportunidades. Y Pablo lo sabía. No había rencor ni resentimiento. Mire, en el camino yo conocí hermanos temerosos, que no eran tan comprometidos con la obra, pero años después, cuando habían madurado y crecido espiritualmente, servimos juntos y fueron de gran bendición, mire, para la obra del Señor y para mi vida. Por eso jamás podemos desechar a nadie, mire. Marcos un día abandonó la misión como Demas, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Marcos se levantó y retomó la obra. ¿Cómo es usted, hermano? ¿Como un Demas o como un Marcos? ¿Se cae y se levanta o se cae y retrocede? ¿Cómo somos, hermanos? Fue un siervo útil para el ministerio. Mis hermanos, no vivamos en el pasado. Yo conozco gente que ya no sirve. Y sabe cuando uno le pregunta, hermano, ¿y usted le gustaría servir en la obra? Hermano, mire, yo servía con jóvenes, yo predicaba, yo trabajaba, pasado. El pasado quedó atrás. ¿Qué estás haciendo ahora para el Señor? Esa es la pregunta. Todos hicimos algo en el pasado. Yo serví, yo canté, yo hice. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita en la obra del Señor? Es la pregunta. No, hermano, ahorita nada. Estoy sentado, estoy quieto. ¿Por qué? No, hermano, no, ya no quiero. ¿Por qué no quieres? La gente vive en el pasado. Yo hice, yo servía, yo predicaba, yo hacía esto, yo hacía aquello. El pasado es pasado. Bonito que serviste al Señor. Pero ¿qué estás haciendo ahora para la obra del Señor? ¿Te la estás jugando por Cristo? ¿O estás en la banca? ¿Se acuerda lo que aprendíamos la vez pasada? Mirando la batalla desde el escondite, desde la trinchera. Pablo estuvo en la batalla, mire. He peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. No vivamos en el pasado, hermanos. Vivamos en el presente, porque hoy es el tiempo de servir a Dios y de comprometernos con Él. Ahora, no mañana. De pronto mañana ya estamos más viejos y ya no tenemos ni fuerzas ya. Yo me acuerdo cuando era joven, pues más joven, ¿no? Pues no es que yo esté viejo, ¿no? Pero cuando era joven, cuando no había tantas responsabilidades, cuando uno era soltero y podía darle todo al Señor, qué deleite que era, mire. Madrugar, ir allá, ir acá, con los jóvenes por allá. Tiempos bonitos. Esos tiempos también son bonitos con la familia, porque puedo enseñarles a mis hijos eso. Pero todos esos tiempos los viví, los quemé bien. Pero hay gente que no. No sirvió ni en el pasado y no quiere servir ahora. Y el día en que se vaya de este mundo se va en blanco. Pasó el examen raspando. ¿Qué te entrego, Señor, allá arriba? ¿Qué hice por ti? Nada. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos, por el Señor? ¿Qué hacemos por Él? No vivamos en el pasado, vivamos ahora. Podemos servir al Señor. Hermano, es que estoy viejo, estoy cansado, no importa. El Señor te puede usar. Te puede usar. A todos, mis hermanos. Versículo 12. Segunda de Timoteo 4:12. Segunda de Timoteo 4:12. Aparece otro hombre, mire, ¿cómo se llama? Tíquico. A Tíquico lo envía a Éfeso, mire. Tíquico. ¿A qué no suena ese nombre? ¿A qué le parece? Mire, en el original es el afortunado o próspero. El afortunado o próspero. Tíquico. ¿Sí? A quien Pablo lo enviaba para entregar esta segunda carta a Timoteo, mire. Y Pablo ya lo había usado antes a
a Tíquico para enviar otras cartas a Éfeso. Se imagina, para uno enviar con alguien una carta, tenía que confiar mucho en esa persona. Porque se imagina si en el camino retrocedía o se devolvía o no la cuidaba, ¿qué pasaba? No tuviéramos las cartas de Pablo aquí. Tenía que ser una persona confiable, una persona comprometida. Haga de cuenta esa gente que usted la manda a hacer un mandado y ¿qué pasaría con la persona? Se fue. Se fue con la plata, mire. No lo vimos más. Alguien de confianza. Efesios 6:21, mire. Efesios 6:21. Efesios 6:21. Mire lo que dice Pablo, Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber ¿quién? Tíquico. Todo lo que necesiten saber de mí, cómo estoy, qué voy a hacer, la misión, la obra, todo se los va a dar Tíquico. Pregúntenle a él conoce todo. Hermano, ¿qué? Amado y fiel ministro en el Señor. Fiel ministro en el Señor. Fiel ministro en el Señor. De acuerdo a este verso, era un colaborador fiel y confiable que había acompañado a Pablo en sus viajes. Mire otro, Hechos 20, 4 al 5. Hechos 20, 4 al 5. Dice, mire, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Eran personas que estaban con Pablo, aparecían en las cartas, aparecían en los viajes, ahí, como Demas, pero tristemente Demas abandonó a Pablo, mire. Abandonó a Pablo. Pero ellos estaban ahí. Se cree que la frase lo envié debería ser entendido como lo estoy enviando. ¿Sabe por qué? Porque Tíquico debía ser enviado a Éfeso para sustituir a Timoteo. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Lo vimos al inicio del verso. Ven pronto a verme. ¿Y quién iba a quedar al frente allá? Tíquico, un hombre confiable. No mandaba cualquiera a Pablo, mire. Un hombre confiable. Versículo 13, vamos avanzando, 2 Timoteo 4:13. Hemos visto personajes, ¿no? En medio de esto, mire, cada uno nos enseña algo. Fidelidad, compromiso, pero hay otros como Demas que traicionan y abandonan. Triste. Demas podía haberse levantado como Juan Marcos, pero la Biblia ya no lo vuelve a mencionar. Ya no se vuelve a saber de él. Si lo encontramos un día en la eternidad, pero de pronto pasó raspando, mire. Ojalá nosotros no pase eso. Versículo 13. Le dice Pablo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué son los pedidos que hace Pablo a Timoteo? Mire, primero es el capote. ¿Qué era el capote? Era un atuendo grande y pesado que servía para cubrirse, que servía como un abrigo o como una cobija para clima frío. Recuerde que Pablo necesitaría eso porque el invierno se acercaba. Y le dice a Timoteo que le traiga eso. ¿Dónde estaba Pablo, hermanos? En la cárcel. ¿Ustedes creen que a Pablo allá le daban una cobija? Por eso le hace ese pedido a Timoteo, trae el capote, Timoteo, porque va a haber mucho frío y necesitaremos con qué cubrirnos. ¿Con qué cubrirnos? Le dice que lo traiga donde Carpo, un hombre que vivía en Troas. Yo estaba mirando el nombre de este hombre y significa fructífero, mire, fructífero. Troas era un puerto marítimo de Frigia en Asia Menor. Y este hombre era un conocido de Pablo.
El nombre es fructífero o fruto, mire, Carpo. No se menciona en otra parte de la Biblia, pero ¿sabe qué hizo Carpo? Hospedaba a Pablo. También era un hombre confiable, porque Pablo no se iba a ir a hospedar en cualquier lado. Se hospedaba donde Troas, un hombre confiable. Carpo. ¿Y qué eran los libros? Y mayormente los pergaminos. Miren, los libros eran rollos de papiro. Recuerde que el papiro era una planta, ¿sí? Que le hacían un tratamiento. La secaban y bueno, le hacían un tratamiento para escribir, ¿no? ¿Qué contenían esos libros, ese papiro? Posiblemente los libros del Antiguo Testamento. Pero Pablo también menciona el pergamino. ¿Qué era el pergamino? Un material de escritura hecho de cuero de animal y generalmente era un material costoso, mire, bastante caro. Y hasta ahora es costoso, ¿cierto? El mismo cuero hoy en día es caro, mire, costoso. Vaya a ver cuánto vale una chaqueta original de cuero. A uno le venden una imitación, mire, que al mes ya está pelada la pobre chaqueta. Pero era cuero, costoso. Dice Pablo, mayormente puede significar porque valían más esos pergaminos o por la importancia del contenido. Algunos dicen que esos pergaminos podían tratarse de las epístolas que Pablo había escrito hasta el momento o también rollos en blanco para las cartas que escribiría Pablo. Más probablemente es que eran las cartas que ya había escrito, porque recuerde que Pablo ya estaba pronto a ser sacrificado. ¿Sí? Pronto a ser sacrificado. Y pudo suceder que cuando estaba en Troas fue arrestado y no alcanzó a llevarse su capote y sus libros y pergaminos. Y este Carpo se los guardó. Miren, mis hermanos, algo importante. Para Pablo siempre era importante la palabra de Dios. Siempre. Aún estando al final de sus días, en sus últimas horas, iba a trabajar, ya sea leyendo o ya sea escribiendo, pero terminaría su vida sirviendo hasta el final, o leyendo o escribiendo, pero la palabra era importante. Yo te pregunto, ¿qué relevancia tiene la palabra para nosotros? Para ti, ¿qué relevancia tiene? Si tan solo pudieras llevar un objeto a un viaje largo, a un lugar lejano, apartado, ¿escogerías la Biblia? No, hermano, yo me llevo un celular con 2 baterías de repuesto. ¿Llevarías la Biblia? ¿Escogerías la Biblia? ¿Qué valor tiene para nosotros, mis hermanos, la Biblia? No solo para tenerla, sino para leerla. Y más importante, para meditar en ella y vivirla. ¿Qué importancia tiene para nosotros la Biblia, hermanos? ¿Qué importancia? Si tú eres un cristiano de años y no tienes Biblia, delicado, mire. La Biblia es nuestra espada, hermanos. Cada día meditamos en ella. ¿Qué valor tienen las Escrituras para ti y tu familia? ¿Están en primer lugar o están en el último lugar? ¿Les enseñas a tus hijos a darle el valor que se merece? ¿Sabe cómo les enseña usted a sus hijos a darle el valor que se merece? Leyéndolas y meditando en ellas junto a ellos. Y ellos van a ver que son importantes, mire. Ay, qué buen padre soy, mire. Le compré a mi hijo la última consola de videojuegos, el último celular. No eres un buen padre. Eres un pésimo padre. Porque eso no le va a ayudar a tu hijo. Pero la Biblia es el ancla que nos lleva a buen puerto, mire. Donde podemos estar seguros. Donde podemos estar seguros. ¿Sabes cuál es la mejor forma de que tus hijos amen la Biblia? Cuando nos vean a nosotros leyéndola. Pero si no cogemos la Biblia ni para... ¿Qué van a decir los hijos? Mi papá por allá tiene esa pobre Biblia empolvada, solo la limpia cuando va para la iglesia, mire. ¿Qué interés le van a coger ellos a la palabra? Mire. Deuteronomio 6, 6 al 9, no lo busque. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Deuteronomio 6, 6 al 9, ya lo conocemos. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos. Háblales sobre ellos cuando estés en tu casa,
cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en la puerta de tu casa y a la entrada de tus ciudades. Cuando a veces llevo a mis hijos al colegio, a veces vamos hablando de algún tema, pero siempre sale la Biblia. Y mire, ¿tú qué piensas de esto? Y vamos hablando, en todo tiempo, mis hermanos, en todo tiempo. Saturarlos de la palabra, porque el mundo los va a saturar de basura. Nosotros debemos saturarlos de la palabra de Dios. Siempre, siempre, mis hermanos. Sigamos, 2 de Timoteo 4:14. Aquí vamos a ver otro personaje, mire. Pero este sí, mal. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dice Pablo, mire. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí encontramos a este Alejandro, mire. ¿Sabe qué significa el nombre Alejandro? El protector o defensor de los hombres. Es un bonito nombre, mire, protector o defensor. Si usted se llama Alejandro, no se preocupe, acá era otro, ¿sí? Ay, me llamo Alejandro. No, los nombres tenían un significado en la Biblia. Hoy en día usted le puede colocar un nombre a su hijo. Ay, le voy a colocar Juan Marcos, Bernabé. Pero si usted no le enseña la Biblia y lo guía por la palabra, así le coloque Jesús, va a ser un impío. Tiene que enseñarle la palabra. O sea, el nombre hace la diferencia si está acompañado de la palabra, ¿sí? Si no, así le coloque, lo que le coloque, tiene que conocer la Biblia. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Este hombre posiblemente no sea el mismo a quien Pablo entregó a Satanás, mire, junto a Himeneo, ¿recuerda? Se lo leo rápido por el tiempo. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué decimos que no puede ser el mismo? Porque Pablo lo distingue como el calderero. ¿Qué era un calderero? ¿Qué piensa que era? ¿Que vendía caldo? ¿Que vendía caldito? ¿Caldo de pollo? ¿Qué era? Mire, posiblemente era un fabricante de ídolos, un herrero, el cual le había causado muchos males a Pablo. Recuerde que Pablo, los que menos lo querían en las ciudades de Éfeso y esos lugares eran los que hacían ídolos, porque les dañaba el negocio, ¿sí? Les dañaba el negocio, mire. Alejandro se opuso a la enseñanza de Pablo y se dedicó a propagar falsa doctrina, mire. Era un hombre de temer. Posiblemente tuvo que ver con el arresto de Pablo, dando falso testimonio en el juicio de Pablo. O sea, él fue como un testigo falso, parecido a lo que le pasó al Señor Jesús cuando lo arrestaron, ¿no? Este hombre había causado muchos males. ¿Y Pablo qué dice? Que el Señor le pague conforme a sus hechos. Mire, es interesante notar estas palabras y recordar las palabras que dijo el primer mártir en Hechos de los Apóstoles, Esteban. ¿Se acuerda cuando lo apedreaban? Hechos 7:60, ¿qué dijo? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Acaso Esteban era más espiritual que Pablo? ¿Acaso Pablo tenía odio hacia Alejandro y Esteban era más misericordioso? No. Tanto las palabras de Pablo como las de Esteban son correctas, pero debemos analizar el contexto y el propósito. ¿Desde dónde está escribiendo Pablo? Desde una epístola pastoral, mire. No un discurso público, ni tampoco una oración litúrgica. Y mire, Pablo está hablando contra un hombre que era tenaz opositor del evangelio, alguien que denunció a Pablo ante la autoridad romana, un hombre peligroso, mire. Haga de cuenta que aquí en la iglesia hubiera un hombre peligroso y usted no lo sabe. La misión que tenemos nosotros es advertirle, porque puede hacerle daño, mire. Un hombre peligroso, este hombre, mire. El verbo griego que aparece aquí, pagará,
está en futuro indicativo, no imperativo. Le explico. Futuro indicativo es, Pablo no está pidiendo venganza, está diciendo que Dios juzgará en su juicio a este hombre. Mire. Hay gente que a veces nos ha hecho daño, y a veces mucho daño, pero usted tiene que tener la satisfacción en el Señor de que Dios un día hará un juicio justo con esa persona. Ah, hermano, pero es que mírelo cómo está de bien y me hizo mucho daño y mira, anda bienísimo. No te preocupes, el Señor es un juez justo. El Señor es un juez justo. Por eso no le dice, Señor, destrúyelo. Pablo no dice, Señor, acaba con ese Alejandro, destrúyelo. No, el Señor le pagará conforme a sus obras. Es un lenguaje judicial, no vengativo. Pablo dejó la venganza siempre en manos de Dios. O si no, recuerde Romanos 12:19. Mire lo que dice Pablo ahí. Romanos 12:19. Hoy sí me voy a tomar unos minutos de que me estaban debiendo, mire. Ya venía acumulando de 2 prédicas. Romanos 12:19. ¿Qué dice? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo, ¿qué hace? Renuncia a la venganza personal y entrega el caso al juez justo. Miren, mis hermanos, en este mundo va a haber injusticia, téngalo por seguro. Incluso las mismas autoridades muchas veces van a ser injustas. Y si usted se centra en la injusticia de este mundo, está mal. Como cristianos sabemos que hay un juez justo que un día va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y nadie se saldrá con la suya. Porque Él es un juez insobornable. Y nadie podrá hacerle ninguna jugada a este juez justo. Cada uno pagará por sus obras un día. Aquellos que han hecho daño, mire, y maldad. No os venguéis, dice Pablo, mire. Cuando alguien lo ataca, no le hacen algo malo, muchos dicen, Señor, dale con todo, la venganza es tuya, destrúyelo, Señor, acábalo, mejor dicho, lo mandan para el infierno y al pobre. Bueno, al pobre, ¿no? Eso es venganza, acompañada de rencor y odio. Y de pronto a veces lo adornamos con palabras cristianas, ¿no? En tu nombre, Señor, pero destruye a ese desgraciado. Lo adornamos, pero sigue siendo venganza, mire. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está cargado de rencor, de rabia, de resentimiento, de odio. Pablo dejó la venganza en manos del Señor. Siempre, mis hermanos, debemos dejar las cosas en manos de Dios. Siempre. Lógicamente, cuando hay que denunciar ante la autoridad, debemos hacerlo. Ah, es que me robaron, Señor, yo dejo eso en tus manos. No va ahí, denuncia a ese ladrón. Al que le causó daño, al que lo golpeó, al que le hizo un... Para eso están las autoridades puestas por Dios, miren. ¿Sí? En el momento que sea. Pero si es un hermano de la iglesia que le causó daño, perdónelo. Ore por él. No se lo entregue a Satanás. Ore por él. Mis hermanos, es distinto si alguien que no es creyente, que no conoce a Dios, te ataca. Porque lo que hace está mal, pero es ignorante de las Escrituras. Pero cuando alguien que conoce las Escrituras y dice creer en Dios, te ataca, no tiene excusa. Porque entre más conocimiento tenga, más se le va a demandar. Si entre nosotros nos causamos daños, téngalo por seguro que va a venir disciplina. Porque somos conocedores de la palabra. Y el Señor al hijo que ama disciplina. ¿Sí? Al hijo que ama disciplina. Esteban pide misericordia sobre ignorantes endurecidos. Pablo está protegiendo a la iglesia de alguien que actúa deliberadamente contra el Evangelio. Contra el Evangelio, mire. Por eso Pablo está advirtiendo y entrega al juicio a Dios. Y recuerda, misericordia no excluye justicia, porque el perdón cristiano no anula el juicio divino. Así que, hermanos, ¿debemos orar por los enemigos? Sin dejar la justicia a un lado. Debemos orar por los enemigos, advertir contra los falsos maestros y confiar el juicio final a Dios. Vamos a los últimos versos. Segunda de Timoteo 4:15.
¿Cuál era la instrucción, la advertencia para Timoteo? Aquí lo dice, mire. Guárdate tú también de él, Timoteo, pues en gran manera, aquí la palabra que usa es gran manera, se ha opuesto a nuestras palabras. Timoteo, ten cuidado de este hombre, cuídate de él, guárdate de él. Alejandro resistió en extremo a Pablo y lo haría también con Timoteo. Cuando Pablo dice estas palabras, se puede referir a la predicación de Pablo al evangelio, pero también puede referirse al juicio de Pablo cuando este hombre actuó como un falso testigo y se opuso a las palabras de Pablo. Dio falso testimonio para que arrestaran a Pablo. Era un hombre peligroso, mire. Era un hombre peligroso. ¿Cuál es el mensaje del versículo? Cuidémonos de los falsos cristianos que se oponen a la verdad en cualquier forma que se presente. Para terminar, mis hermanos, mire, me quedaron debiendo más tiempo. Para terminar, es bueno reconocer a los fieles colaboradores en medio de la obra, mire. Hermanos que han sido de bendición en la iglesia y que sirven con un corazón limpio y esforzado, es bueno reconocerlos. Decir, ese hermano es fiel, se ha mantenido firme, que a veces se ha desanimado, sí, pero se ha levantado y ha seguido. Es bueno reconocerlos, porque son valiosos. Pero por otro lado, también se debe mencionar con nombre propio a los falsos maestros y a los falsos cristianos, mire. Hermano, no diga el nombre de ese falso maestro, no lo diga, está mal, no está mal. Decía un pastor, imagínate que tú eres testigo de un robo y conoces al ladrón, sabes cómo se llama, y llega el policía y te pregunta, ¿usted sabe quién es el ladrón? Sí, pero no le puedo decir porque está mal. ¿Qué va a pasar? Te van a llevar por cómplice, porque sabes quién es, pero no le estás denunciando. Pablo advierte quiénes son los enemigos del evangelio con nombre propio. Alejandro el Calderero, Himeneo, Fileto. Estos son los que abandonaron, los que dejaron la obra. Mire. Pablo advierte. ¿Para qué? Para que Timoteo y la iglesia esté alerta. Porque sin un nombre no podrían estar alerta quiénes son los que causan y engañan en medio de la iglesia. Imagínate al hermano nuevo en la fe. Debes decirle quiénes son los falsos maestros con nombre propio para que el día de mañana no lo estén escuchando. Yo siempre les digo, hay hombres falsos que usted puede encontrar incluso por YouTube. Ay, voy a buscar prédicas cristianas, a ver, prédicas sobre la santidad, pin, ahí. A ver, ¿quién me aparece? Este Casluna, parece, se lo ve bien, suena bonito el nombre, voy a escucharlo. Y por ahí se fue. Falsos maestros, Casluna, Maldonado, Dante Gebel y una cantidad de gente, con nombre propio, para que usted no caiga. Y asimismo con los falsos creyentes. Si usted conoce un falso creyente que puede causar daño en medio de la iglesia, dígalo, porque está cuidando a la iglesia. Está cuidando a la iglesia, a la grey de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a ser siempre fieles a Él y su palabra. Y también fieles entre nosotros mismos. Que seamos como ese Lucas, como ese Tito, como ese Crescente, que no abandonaron, que estuvieron ahí en las buenas y en las malas, que fueron fieles en la obra. Que seamos fieles entre nosotros mismos. Que podamos seguir adelante pese a las luchas y obstáculos, pese a los espejismos de este mundo. Y que terminemos, hermanos, esta carrera satisfechos de haber dado todo por nuestro Señor y Salvador un día. Esa es la mayor satisfacción que tendremos cuando dejemos este mundo. Oremos y que el Señor nos ayude. Oremos, mis hermanos, y dejemos las cosas en las manos del Señor. Aun si tú has sido defraudado, traicionado, deja las cosas siempre en manos del juez justo, nuestro Señor. Oremos. Padre Santo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Sé que a veces vendrán momentos de desánimo, de tristeza,
Y vendrán momentos cuando ya no queremos congregarnos, ya no queremos relacionarnos con los hermanos, ya no queremos asistir, nos enfriamos espiritualmente, no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Vendrán esos momentos y han venido esos momentos, porque somos humanos, falibles, estamos en esta carne aún no redimida. Pero tenemos la gran ventaja de que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Tenemos la gran ventaja de que el Señor no se aparta nunca y está hasta el fin de nuestros días. Que podamos animarnos, levantarnos y seguir adelante. Lo duro no es caer, lo duro es no levantarnos. Que podamos seguir firmes siempre, sirviendo al Señor. Que no seamos como aquellos que abandonaron, que se fueron al mundo, a las cosas de este siglo, a las cosas perecederas, terrenales y pasajeras. Que podamos seguir, hermanos, siempre firmes con la ayuda del Señor. Gracias te doy, Señor, por los colaboradores fieles en medio de la iglesia. Bendícelos, fortalécelos y ayúdalos. Gracias te doy por aquellos que no son tan fieles. Te pido que los levantes y los fortalezcas y que puedan tener un compromiso genuino contigo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, cada día y que siempre, Dios, la gloria, honra y alabanza sea para ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga.